Buenas noches y bienvenidos a Escape Sonoro. ¿Qué está pasando, Ricky? Estamos bien, papá. Otro día más. Estamos súper de maravilla. Los días han sido largos, días de semana. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de que mis días de semana son larguísimos. Pero llega a estos momentos donde uno coge ánimo y no quiere volver a hablar de los temas. Y mira, y uno se siente pompeado de nuevo. Así que estamos bien, de maravilla, Javi. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Y un poquito mejor que hoy tenemos un invitado adicional. Yo creo que Eso es es. nuestro segundo invitado en el Season 2, ¿verdad? No sé. Con nosotros tenemos a Edgar García, mejor conocido como Black Rhythm acá en Puerto Rico. Beatboxer. Edgar, ¿qué está pasando? Está pasando, mi gente, contento de estar acá con ustedes, gracias por la invitación. No, Sí, yeah. Gracias por decir gracias que por el sí. tiempo, de verdad que sí. Gracias por sacar el Sí, tiempito. Nosotros lo apreciamos mucho, déjame decirte. full. Full, mira, Seguro que sí, antes de entrar en las conversaciones profundas del día de hoy, digo, de la noche de hoy, Ricky, ¿qué has estado escuchando? Mano, mira, ahora mismo estoy haciendo truco aquí porque de verdad que no me acuerdo. Estoy verificando mi Spotify. Ok, Mano, me he estado dando cuenta que estoy escuchando mucho rock japonés. ¿Tú sabes cómo porque es? sí. Porque sí, porque es que tú sabes cómo el episodio anterior le estuve escuchando mucho Jazz Manouche, Ey. Gypsy Jazz. Al anterior a ese estuve escuchando qué sé yo, pero estoy viendo ahora mismo y sí, me di cuenta que estoy escuchando mucho rock japonés, mucho rock de Buscando anime. canciones de intros de anime, está Sí, otaku. tú sabes cómo es esto. Estoy medio taco. Sí, no, claro. Y al mismo tiempo he estado escuchando canciones viejas, mano. Música vieja de Will Smith. El No, Willennium, oye, te voy a dar claro, yo tenía el disco de Willennium cuando salió para allá, para el sí. 99. Es que soy bien fan. A mí me gusta, va a sonar bien raro. A mí me gustan mucho las películas de Men in Black. No, full. Y desde la canción que él hizo de la primera De Men película, in como Black, que ya. siempre se me quedó en la mente esa canción. Yo creo que fue una de las primeras películas que yo vi en el cine, o sea, de chamaquito. Y entonces siempre se me quedó esa canción. Y como yo tengo un playlist bien personal de música que me inspira, música que me llama la atención, hace poco volví a ver Men in Black y yo dije, mira, esta canción siempre Tengo me ha que gustado. ponerla en el La playlist. añadí en el playlist. Y eso es lo que he Yeah. estado escuchando, mano. ¿Y tú, Javi? Pues, mano, llevo 2 días pegadito con el disco nuevo de Pino Paladino y Blake Mills, que creo que hace poco ellos habían sacado unos sencillos y creo que lo mencioné en unos episodios Ajá. anteriores. Pues ya salió el disco y he estado dándole oído. Es mucha música densa, está muy bueno. Pero pa- solamente para apto para personas que quieran escuchar música diferente. Sí, ok, sí, ¿cómo le dicen a eso? Difícil de digerir para mucha gente. No es comercial para nada, es Un gusto instrumental. adquirido, gusto adquirido. Yes. Mm, No es jazz, pero tampoco es clásico, pero tampoco es rock. Es música. sí, Lo es único que te algo puedo fuera de decir. lo convencional, ¿verdad? Sí, súper Mm, bueno, ¿verdad? Me gustó mucho. Pero es denso. Hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Está bien bueno. Está bien bueno. Eso es lo más que estaba escuchando. Por eso de entrar en ese mundo. Y pues dándole duro a Mammal Hands otra vez. Pero estaba escuchando un disco que no había escuchado de ellos, que no me acuerdo el título, pero, ahí vamos, pero ahí estaba vamos. bien bueno también. Oye, y tengo una pregunta al invitado antes que empecemos a hablar de él. Eh, ¿qué música escucha Black Rhythm? Uf, esa pregunta es densa. Pues mira, sí, porque igual mis gustos musicales han ido como cambiando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, como en la medida en que he ido pues viajando y conociendo otros artistas. A mí me gusta, yo escucho música en 6 idiomas, Oh, español, inglés, japonés, coreano, francés y portugués. nice. Y me gusta mucho el K-pop, mencionaste ahorita el rock japonés, me gusta mucho el J-pop, esos intros de anime, soy fanático del anime, así que la música, mucha música japonesa la conozco a través de mis series animadas favoritas, así que eso está por exacto. ahí. Estamos entonces en la Eh, misma línea, eh, sí. pues sí, me gusta el dancehall,
Me gusta el dancehall, me gusta la soca, me gusta el calipso. Me Jamaica en la casa. gusta, pues tengo que decirlo, sí, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, esa zona por ahí, Antillas Menores. Me gusta mucho lo que es el dance pop, el electropop, música popular bailable, sobre todo en esa zona del Reino Unido, de Londres, Escocia. Y tú Um, te pregunto, ¿tú haces un playlist de todo esto que te gusta o tú hay días que eres por mood de que hoy quiero escuchar esto o mañana quiero escuchar lo otro? ¿Cómo es tu rutina de pues música? Porque ya mismo vamos a entrar a tu historia, sí. claro, yo me di cuenta que yo no escucho mucho playlist. Yo me di cuenta que escucho canciones que a veces ya conozco y a lo mejor me siento de una manera que me lleva a escuchar una canción en particular. A veces a mitad de canción se me ocurrió que quiero escuchar esta otra canción y la busco. Soy como bien específico cuando voy a consumir música. Ok. No siempre estoy en el mood de escuchar música que no conozco para descubrirla a ver si me gusta. Y en ese, Ujú. sí, me di cuenta. Por eso es que a mí todavía me funcionan las librerías de música digital. Todavía soy de esas personas que compran música. Digital downloads. Y voy como haciendo mi catálogo de canciones que me gustan un montón y tiendo a escuchar más esas canciones. Ok. El Spotify, por ejemplo, me funciona cuando sí ya quiero descubrirlo un poco más, pero casi siempre es por mood, sí, te diría que por ahí va la cosa. Nítido. Ok, cool. Yo creo que, exacto, ya tuvimos más o menos un hindsight de lo que hace Black Ribbon cuando escucha música, pero vamos a ver si podemos conocer más de ti, porque así como probablemente, ¿verdad? Estamos nosotros conociéndote por primera vez, yo creo que las personas que vayan a escucharte, queremos que ellos también te conozcan. ¿De dónde eres? ¿Y cómo comenzaste en esto de la música? Pues mira, pues yo soy natural de acá de San Juan, soy mitad sanjuanero, mitad cagüeño, mi familia materna es de San Juan, mi familia paterna es de Cagua. eh, He hecho mi vida mayoritariamente en San Juan, aunque sí he tenido periodos eh, donde viví en Cagua, sobre todo cuando era más pequeño. Yo comencé en esto de la música en el 2011. Ok. Específicamente el beatbox fue el vehículo que me adentró en este mundo de la cultura, en este mundo de las artes, del entretenimiento, etcétera. Y todo comenzó con un video de un beatboxer eh, que se llama Joel Turner. Joel Turner es un beatboxer australiano, primer campeón mundial en la historia del beatbox, una persona que es pionera en el desarrollo de este tipo de cultura a nivel mundial. Ujú. Y a pesar de que antes de ese momento yo ya había tenido momentos en los que había, digamos, improvisado musicalmente con algún familiar, tengo unos primos mayores que les gusta mucho lo que es el rap, la improvisación, y pasaba mucho tiempo con ellos, y de vez en cuando me tiraba 2 o 3 soniditos mientras ellos improvisaban, pero no conocía el beatboxing como concepto hasta que veo a este beatboxer australiano Joel Turner en el 2011. Luego de verlo y quedar totalmente hipnotizado con lo que estaba escuchando, decidí investigar un poco más sobre esta cosa rara que esta persona estaba haciendo, porque hasta ese momento yo no sabía que existían personas con la habilidad de convertir su voz en una En un instrumento cacofonía musical. de sonidos, instrumentos, efectos, toda la vuelta. Yo no sabía que había gente que podía hacer esto antes de ver ese video, así que me dio la curiosidad de ver si buscaba más, si encontraba más personas, o si esa persona era como un extraterrestre y era lo único que hacía en el mundo entero. Eh, Después Sí. me enteré de que vi 2 o 3 videos más y ahí fue que dije, wow, mira, esto se hace, hay personas por ahí que lo están haciendo. Me pareció una cosa bien divertida. Ya yo tenía, digamos, inclinaciones o curiosidad de explorar las dimensiones más artísticas de mi ser antes del 2011,
pero no hubo cabida porque tenía otras prioridades, estaba estudiando, me gustaba mucho el deporte, el baloncesto, y eso era como más prioritario en mi vida, en mis años escolares. Ya en el 2012 estaba en la universidad, empezando la universidad, y cuando veo este video, luego me lanzo a buscar tutoriales. Ya yo veía tutoriales del deporte que practicaba, que era el baloncesto en ese momento, así de manera más competitiva. O sea que ya yo sabía que existía tal cosa como un tutorial para aprender algo. Y entonces, ahí me da con buscar si hay tutoriales de beatbox y encuentro. Y ahí comienza esta historia, ¿verdad? Este caminar rítmico en el que todavía estoy. Ok. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú no tocas ningún instrumento musical? No, no, no. No, Oye, súper. y no, y hoy te pregunto, ¿verdad? Solamente por pura curiosidad, porque nos gusta hacer este tipo de preguntas. ¿No cogiste, no, perdóname, no tomaste clases de música en intermedia, elemental, high school? Cuando yo, Ajá. cuando yo estaba en escuela elemental, para allá para el 2001, 2002, todavía en el sistema de instrucción pública de Puerto Rico, era obligatorio, todavía era compulsorio la clase de música, la clase de bellas Ajá. artes. Ujú. Así que sí tuve la oportunidad de coger esas clases en escuela elemental. Sin embargo, no hicieron hueco en mí realmente Sí, en no, no aquel marcaron. momento. En realidad no marcaron. Luego de eso, no es hasta el 2015, mucho después, ya yo en la universidad, adulto, ya para graduarme, que decido coger una clase de música en la universidad, el curso introductorio de música de la Universidad de Puerto Ujú. Rico, el departamento. Y eso Eso es viene más bien una siendo, apreciación a la música, más o menos, ¿no? en esa clase hay un poquito de apreciación, pero igual hay una introducción a los conceptos básicos de la música, qué es la música, cuáles son los elementos, Ujú. aprendes a leer música un poquito, ahí Yeah. aprendes un poquito a entonar, y eso, ¿verdad? Esas cosas más básicas, ¿verdad? De lo que es la música. Ya en Sí. la parte 2, en la parte 3, pues la cosa va Más cogiendo profundo, más profundo. más profundidad y más complejidad. Y yo cogí esa clase porque en ese momento de mi vida yo ya había tomado la decisión de que yo quería llevar el beatboxing más allá en mi vida y en Puerto Rico, y quería un poco eh, saber si tenía madera para la gestión musical, y por esa razón es que terminé en ese curso. Me gustó, y ese curso sirvió de base para la comunicación y la interacción que comencé a tener con músicos que sí estaban entrenados en Puerto Rico. Ok. Más adelante. ¿Qué tú estudiaste en la universidad? Yo tengo un bachillerato en psicología y una segunda concentración en educación física. Ok. Wow, wow, Sí, son un par de wow. cosas ahí. Sí, psicología y educación física. Interesante. Es una Ujú. conversación interesante. Sabes que cuando hablas de beatboxing, y que por cierto, esa es tu especialidad, este Black Rhythm, la especialidad de beatboxing, siempre me trae recuerdos de la primera vez que yo vi a alguien haciendo efectos de sonido con su boca. Y probablemente, si dijiste que en el 2000, ¿qué? 2001 estabas en elemental, probablemente tú no eras de estos tiempos. Tú eres muy joven, probablemente. Vamos a ver si es la misma vez que Sí. yo. Probablemente. Probablemente para cuando nosotros éramos chiquitos, Javi, nosotros veíamos, para nuestro tiempo salió una película que se llamaba Police Police Academy. Academy. ¿Vale? Exactamente. Y en Police Academy hay un actor que se llama Michael Winslow. Y Michael Winslow, lo curioso de él es que todo su papel se basó en todo lo que hacía con su boca en las películas. O Yeah. sea, en cuestión de sonido, Yeah. hablando, ¿verdad? Hablando de sonido. Y, ¿Nunca has visto esa película? No Police la he visto, Academy. pero pero ¿sabe quién es Michael no. Winslow? Claro, ningún beatboxer que se respete no sabe quién es Michael Wilson. Es Sí. uno de los. Esa es la cosa. Entonces, las películas, esa era la curiosidad de ese personaje en las películas. Todo era efectos especiales, efectos de sonido con su Ujú. boca. Y esa fue como que la primera vez que yo dije, wow, ¿será verdad lo que está haciendo? ¿O será que le están Sí. poniendo el sonido por encima? Resulta ser que es cierto. Resulta ser que él es Yeah. una persona profesional. Él sí hace eso, él hace los sonidos con su boca.
Y a mí siempre se me quedó eso en la mente, siempre. No fue hasta mucho después, probablemente hasta que empezamos a tocar, qué sé yo, high school o universidad, que yo empiezo a ver que sí hay una cultura de beatboxing. Sí hay una cultura de personas que no solamente hacen un ritmo con la boca, sino se dedican profesionalmente a eso. Tiempo después que vengo a ver que también hay competencia, yo digo, oh, ok, esto es mucho más grande de lo que uno cree. Esto no es simplemente un pasatiempo. Ujú. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo escuchado cómo tú comenzaste, ¿cómo prosigue la historia de Black Rhythm? Una vez ya conoce y empieza a coger esto en serio. Pues mira, en el 2013 yo planteo y argumento que nace la escena de beatbox boricua. Y con eso digo lo siguiente, no es que no había gente puertorriqueña que hicieran beatbox antes de esa fecha, lo que pasa es que en el 2013 se crea el primer campeonato nacional de beatbox en Puerto Rico. Ok, Y la primera lo que viene siendo el primer evento, hasta donde yo sé, el primer evento enteramente dedicado al arte del beatbox en la historia de Puerto Rico. Ok. Wow. Y eso es, ¿verdad? Trascendental. Diciembre 19 del 2013, on this day in history. Esto, y ¿qué pasa? Que yo fui para allá y competí y fue mi primera competencia, me coroné subcampeón, soy el primer subcampeón de béisbol en Puerto Rico. Y ya un poquitito antes de eso, ya las únicas personas que sabían que yo hacía béisbol eran pues mi familia, mis amigos, personas ya más cercanas. En el 2013, ese día fue el día que me expongo al mundo de esa manera, um, y tuvimos buenos resultados. Ya de ahí, yo todavía estaba en la universidad en aquel momento, y de los primeros lugares que yo comencé a hacer presentaciones era en la universidad, a través de la unidad de eventos recreativos y culturales de la Universidad de Puerto Rico, Cintura Piedras, que es mi alma mater. Yo estudié en la Facultad de Sociales y me acuerdo que el último viernes de cada mes hacían como una especie de micrófono abierto en el lobby de uno de los edificios de esa facultad, y yo recuerdo presentar allí 2 o 3 veces, para comenzar a mojarme los pies en esa vuelta. También después empecé a buscar noches de micrófono abierto que hubiesen ya sea en Río Piedra o en el Pío San Juan, por ejemplo, lugares como el Pogo Space también fue un sitio que presenté cuando yo Daban espacio. Obviamente con corre. un micrófono abierto, pero ¿cómo tú veías la recepción de las personas Pues, para esos pues, tiempos? pues, muy, buen, pues muy buena. La realidad es que como yo tenía ventaja de que como la gente no está acostumbrada a ver un beatboxer en vivo en Puerto Rico, eh, Ajá. y pues eso había un elemento sorpresa que, que me Impresión. favorecía, que me favorecía, y también yo ver esa recepción positiva. Ya en el 2013, 2014 ya llevaba varios años practicando beatboxing, eso ya sonaba más o menos bien, y esos dos elementos Sí. fueron algo que me dio muchos resultados en aquellos momentos, y pues la gente reaccionaba muy bien, y había una curiosidad y una intriga, de que mira, pues quién es esta persona, qué es lo que está haciendo, qué es eso, cómo se llama, etcétera. Entonces yo también pues me gusta todo el aspecto histórico de lo que hago, ya venía empapándome del tema, así que tenía también capacidad para poder explicar qué era lo que estaba pasando en detalle. Entonces eso exacerbaba ese interés inicial que las personas que me estaban viendo ya tenía, y eso contribuyó a que me siguieran surgiendo oportunidades. Ah, qué Recuerdo bueno. que en el 2014 presenté en una verbena navideña con la Yupi, con un amigo que tengo, porque está vivo todavía, Ariel, saluditos Ariel, Mm. bailarín, y presentamos en la universidad también.
En el 2014 se creó una noche de micrófono abierto que se llama El Crudo Poético en Río Piedras, un sitio que se llama La Cultura, al lado del Burger King, allí cerquita de la Alberto, que Sí. ya no está el lugar. Saluditos a la gente de La Cultura. Y ese sitio, ese evento fue bien importante en mi desarrollo porque fue el primer evento recurrente en el que Black Rhythm se presentaba, en el que yo me presentaba mes tras mes, y fue una prueba de fuego. Fue la primera prueba de fuego realmente porque era un sitio donde la gente, había un montón de artistas de diferentes ramas, diferentes disciplinas, muchos de ellos más experimentados que yo. Claro. Y la gente no sabe lo que es el beatbox necesariamente, las personas que estaban allí. Así que si no lo hacías bien, no le ibas a pasar bien el resto de la noche. Así que fue algo que me obligó a practicar, a prepararme, a preparar material para llevarlo allá, a no ir allí a improvisar, etcétera, etcétera. Además de que el evento también se llenaba. En un momento dado, allí se metían 150, 200 personas. Así que esa es la ventaja de Río Piedra los jueves. Y cualquier otro día de semana. Claro. En este caso el Open Mic se hacía los miércoles, el tercer miércoles de cada mes, me acuerdo. Okay. Y ese evento, más el micrófono abierto del Post Passage, la competencia nacional de beatbox en Puerto Rico, y el contenido que yo también empecé a generarme, porque después yo dije, mira, pues me toca hacer una página de Facebook, en el 2013 me hizo un Instagram, cuando todavía estaba empezando, y empiezo a subir fotos, y entonces empiezo como a caminar en ese... De esa manera, utilizando esas diferentes herramientas, ¿verdad?, que estaban a disposición. Oye, si fuésemos, ok, vamos a darle este espacio un momentito. Yes. ¿Cómo tú puedes explicar qué es beatboxing? Una forma resumida, y si tienes que usar algún ejemplo, puedes usarlo. Y si quieres, puedes explicar lo que es, cómo comenzó realmente, o probablemente si tienes algún conocimiento de cómo fue la historia del beatboxing o cómo se oficializó, mejor todavía. Claro que sí. Mira, el arte del beatbox se define como el arte de crear música, efectos especiales, ritmos, melodías y composiciones de cualquier índole, utilizando solamente la voz como instrumento principal. Una persona como Michael Winslow, por ejemplo, es uno de los pioneros de lo que hoy es la cultura del beatbox, aunque él no se considera un beatboxer como especialista. Él era un storyteller, una persona que contaba historias, una persona que hacía comedia, stand-up comedy, y utilizaba su capacidad sonora vocal como una herramienta para pintar un cuadro más claro de la historia que estaba haciendo en tarima. Esa fascinación con el sonido es lo que inspira a toda una generación de beatboxers que venimos después, entre ellos este servidor. Entonces, ¿qué pasa? Que el beatbox, en esencia, el concepto detrás del beatboxing no es nuevo. La idea de que se puede hacer arte con la voz no es una cosa nueva, porque la voz es el primer instrumento, además de que es el instrumento más poderoso y más versátil que existe, porque puedes expresar cualquier tipo de idea musical en tiempo real. Puedes hacer percusión, melodía, armonía, una cosa detrás de otra, sin pausa ninguna. Y otras cosas. Ahora bien, lo que el beatbox aporta, digamos, a nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de cuáles son las capacidades de la voz es el nivel de realismo sonoro al que lleva el beatbox. O sea, se supone que si tú escuchas un gran beatboxer con los ojos cerrados, tú tengas problemas en determinar si es un ser humano el que está produciendo toda esa sonoridad. Sí. Eso es un poco lo que está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Es uno de los elementos de la cultura del hip hop. Esa cultura, ese movimiento, mucha gente en la música se habla del hip hop como un género musical, pero eso es un error. El hip hop es una cultura que contiene elementos musicales, entre ellos el rap, el tecnomecismo y el beatbox, que surge, ¿verdad?, a finales de
los 70 70, correcto, en la ciudad de Nueva York. Los puertorriqueños estuvimos muy presentes en el desarrollo de esa cultura. Tan es así que uno de los pioneros de la cultura del beatbox, el beatboxer Wise, era puertorriqueño, nacido en Fajardo, criado en Nueva York. Por mencionar uno, hay otras personas más por ahí. Wow. ¿Qué ocurre? Que la palabra beatbox es un anglicismo, o mejor dicho, es un neologismo para hablar de los drum machines. A los drum machines, que es este instrumento de música electrónica que se le llamaba beatbox porque era una caja que hacía beats. Box that made beats, beatbox. De ahí es que viene ese término. No tiene traducción literal al español, por eso es que decimos beatbox en español también. ¿Y qué sucede? Que estos instrumentos eran caros y las personas que crearon la cultura del hip hop, estas personas de gueto, no tenían el capital para accesar a estos instrumentos. Entonces comenzaron a imitar vocalmente los sonidos que estas máquinas producían. Y de ahí surge el arte que yo practico, que vendría siendo el human beatbox, que viene siendo, ¿verdad?, el nombre completo, el término, ¿verdad?, correcto. Dentro de los pioneros de este tipo de arte, tenemos 3 o 4 personas que son importantes mencionar. Entre ellos está Michael Winslow, el caballero Dougie Fresh, el caballero Biz Markie y el caballero Darren Buffy Robinson, que ya murió hace unos añitos. Saluditos para él, que descanse en paz. De los Fat Boys. Y todo esto está pasando a principios de los 80, un poco antes de que saliera la película de Police Academy, a la que saludiste ahorita en el 84. En el 84, por ejemplo, sale el disco de los Fat Boys con la canción Stick On, que es la primera canción grabada enteramente utilizando un beatboxer como básicamente el arreglo musical. ¿Cómo se llamaba la canción? Perdóname. La canción se llama Stick On. Stick On, ja, 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 Stick On. Esa canción. Yeah. Esa es la primera vez que se graba un tema para un disco utilizando solamente un beatboxer como instrumentación, y después de ahí salió mucho más. Personas como Dougie Fresh crearon clásicos como The Show y La Di, que son hoy por hoy clásicos de la cultura del hip hop, al igual que la canción de Stick On de los Fat Boys y ese primer disco que salió en 84. Poquito después salió Police Academy, así que se generó un boom, ¿verdad?, de lo que es el arte del beatbox en ese momento, del 84 hasta el 88 más o menos, 89, estuvo básicamente en boca de todo el mundo. Beatboxers charteaban en los billboards, salían en la radio, ganaban Grammy, etc. Después vienen los 90 y surgen otros beatboxers, entre ellos el gran Rahzel y Kenny Mohammed, que son beatboxers que comienzan a elevar la capacidad técnica, la sofisticación técnica del arte del beatbox, la velocidad. Empiezan a hacer beatbox mucho más rápido, con mucho más complejidad. Y en el caso de Rahzel, comienza a crear composiciones musicales utilizando solamente su voz. Rahzel es el primer beatboxer en cantar y hacer beatbox a la misma vez. Una modalidad que hoy se conoce como el beat rhyming, que es la combinación del beatbox y el canto, el rap, la poesía o el spoken word, sobre todo de manera improvisada. Rahzel es el pionero de esa técnica que hoy es muy común en el mundo del beatbox. Y el tiempo sigue pasando, personas como Biz Markie también aportan mucho a ese desarrollo. Hay que decirlo, Fresh Prince, el grupo de rap de Will Smith, también había un beatboxer junto a Will Smith y DJ Jazzy Jeff, creo que se llama Ready Roxy, si no me equivoco. En los 90 también la estaba rompiendo, junto a Rahzel, junto a Kenny Mohammed en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en estos momentos todavía no hay una escena del beatbox. Hay artistas individuales del beatbox que se están haciendo famosos, que están viajando el mundo
y que están logrando, ¿verdad?, posicionar ese tipo de arte bastante alto. ¿Qué sucede? Llegan los 90, se desarrolla, viene la revolución digital, el desarrollo de las computadoras, el desarrollo del internet, la adopción de la World Wide Web en 1989, y la adopción del computador como herramienta tecnológica para las masas, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo occidental. Y eso tiene el efecto de desarrollar lo que hoy conocemos como el sampleo. Sí. El uso del beatboxer comienza como que a bajar en estos tiempos, hasta finales de los 90, 1999, que otra generación de beatboxers un poco más jóvenes comienzan a utilizar la internet como una herramienta de construcción de comunidad digital transnacional. La gente se empieza a conectar y a crear foros de beatbox por internet. En el 99 se crea lo que es lo que hoy sigue siendo la base de datos sobre el beatbox más grande del mundo, una página que hoy se llama humanbeatbox.com, que en aquel momento se llamaba beatbox.com.uk. La creó el beatboxer londinense Gavin Tait. Saluditos a Gavin. Y la idea era tener un foro para que beatboxers de diferentes partes del mundo, disculpa, se pudiesen conectar y pudiesen hablar y pudiesen hacer beatbox juntos. Y también comenzar a desarrollar información, datos, artículos, promoción de eventos para esa escena incipiente del beatbox que se estaba gestando en ese momento. Llegan los 2000, en los 2000, ese periodo del 2000 al 2009, es que se empieza a consolidar una escena del beatbox internacional, muy de la mano del desarrollo del surgimiento de las redes sociales. Comienza, ¿verdad?, con MySpace en el 2003, Facebook en el 2004, YouTube en el 2005 y la adquisición de YouTube por Google en el 2006. Todos fueron sucesos que tuvieron mucho que ver en el desarrollo de un montón de subculturas alrededor del mundo, y la subcultura del beatboxing no fue la excepción. En el 2002 tenemos la creación de Beatbox Battle TV, que es la primera organización enteramente dedicada a la promoción, fomento y desarrollo del beatbox a nivel mundial. También es la organización creadora del Campeonato Mundial de Beatbox, cuya primera edición se llevó a cabo en el 2005, en la ciudad de Leipzig, en Alemania. Beatbox Battle TV está fundada en la ciudad de Berlín, en Alemania. Ese año también se llevó a cabo la primera convención internacional de beatbox, primero en la ciudad de Londres. En el 2003 fue la segunda convención en la ciudad de Nueva York, proveyendo un espacio para que beatboxers de diferentes partes del mundo se pudieran conocer en persona. En el 2005 tenemos el primer mundial. En el 2006 se crea lo que hoy por hoy es la organización de beatbox más grande del mundo, que se llama Swiss Beatbox. En el 2009 es Swiss Beatbox. Swiss Beatbox. Okay. Sí, Swiss Beatbox. En el 2009 tenemos la creación de lo que hoy por hoy es el evento de beatbox más prestigioso a nivel mundial, la Gran Beatbox Battle, que es un evento que se hace anual y todavía ya lleva más de 10 años gestándose. En esa década, un poquito antes, 2006-2007, los países empiezan a generar sus primeros campeonatos nacionales. Londres tuvo su primer campeonato en el 2006, el Reino Unido tuvo su primer campeonato en el 2006, Francia tuvo su primer campeonato en el 2007, así que ya se va generando como diferentes países con sus propios campeonatos nacionales que después exportan al campeonato mundial en Alemania, una vez cada 3 años. Llega el 2010 y se consolida la escena del beatbox en Estados Unidos con la creación del Campeonato Nacional de Beatboxing estadounidense en el 2010. Y ya de esa década en adelante, todo lo que empieza a pasar es que cada vez más países comienzan a crear
comités organizativos para los campeonatos nacionales de beatbox alrededor del mundo, América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, y se siguen celebrando los mundiales 2012, 2015, 2018. Se empieza a generar mucho contenido del beatbox. En la década pasada hubo una explosión de contenido porque las redes sociales siguieron creciendo. Después vino Instagram, después vino Twitter, lo otro y lo otro. Y los beatboxers siguieron creando contenido, se siguieron haciendo eventos. Organizaciones como Beatbox Battle TV y sus Beatbox y otras que surgieron después empezaron a documentar estos eventos, tirar fotos, grabar videos, subirlos a YouTube, y poquito a poco se fue creando un catálogo de contenido, de eventos, y cada vez la cantidad de beatboxers alrededor del mundo empezó a crecer, se empiezan a desarrollar estrellas y más adelante superestrellas del beatbox. Y bueno, después estos beatboxers comienzan a tener más presencia en competencias de talento fuera del mundo del beatbox. Algunos de ellos se van virales, se empieza a generar oportunidades más profesionales dentro de lo que es el beatbox, y bueno, por ahí sigue la cosa. Entonces, Tengo que decir, antes de cualquier otra cosa, ha sido el invitado con su información on point. on point, Más que nosotros, a definitivamente. veces ni buscamos la info de las cosas que vamos a hacer. So, te felicito por eso, bueno, en verdad. Sí, lo curioso es que también diste puntos que hemos tomado en otros episodios y me estuvo bien interesante porque fue como que una confirmación de todo. Sí, Oye, exacto, sin, esto es como lo que estás explicando es más o menos lo que sucede con el deporte también, donde cada país tiene sus propias ligas y sus propias federaciones que al final hacen competencia para que uno salga como representante en otras competencias. ¿Estoy en lo cierto, estoy en lo falso? Sí, cada país tiene su comunidad de beatbox, o su directiva, las personas que se dedican a gestar eventos de beatbox a nivel nacional, o a veces pasa a nivel regional, porque hay países que son sumamente grandes y a veces hay muchas directivas por regiones. Hay países como Chile, por ejemplo, que tiene sus ligas durante todo el año y después hacen su campeonato nacional, y el que gana la nacional, ese es el que clasifica. Es el que va a Es el que clasifica para el campeonato latinoamericano de beatbox y después para el mundial de beatbox. Oh, ok, hay uno que se posiciona por región, entonces, ¿sabes? Por mi continente. Estamos hablando de toda el habla latinoamericana. Sí, en el Entonces, caso solamente hay dos campeonatos continentales en el mundo. Uno de ellos es el de América Latina y el otro es el de Asia. Somos los únicos dos regiones en el mundo que tiene ese tipo de eventos. esta cultura, me estás diciendo obviamente que con esto de las redes sociales se ha globalizado, por decirlo así. ¿Dónde se ve históricamente, dónde se ha visto más apoyo? A pesar de que empezó en Estados Unidos, ¿tú crees que ha habido más apoyo en Europa? ¿O se ha visto Sí, como un empuje? sí. Europa ¿Están dando hoy apoyo por hoy, es la meca del beatbox. O sea, del beatbox? la meca del beatbox es Europa. Bendito, los estadounidenses no les gusta cuando digo esto, pero es así. ¿Sabes? Estados Unidos, porque lo que pasa, y te voy a explicar por qué. Porque a pesar de que esto nace en Estados Unidos y de Estados Unidos se exporta, los artistas que estaban establecidos, los artistas del beatbox establecidos en Estados Unidos en los 80 y en los 90, no se preocuparon por crear una comunidad de beatboxers, crear una plataforma para facilitarle el camino a una generación incipiente de beatboxers que iban a venir después de ellos. Y los europeos hicieron dos cosas que los americanos, pues, los estadounidenses, pues no se preocuparon en hacer. Y era que se juntaban a practicar, se juntaban a crecer y a aprender juntos. Y segundo, surgieron unas organizaciones que comenzaron a documentar ese progreso en tiempo real. Sí, lo oficializaron en Y, todas las facetas.
Y eso es lo que pasa. Por eso es que, por ejemplo, el Mundial de Beatbox se hace en Europa. El Grand Beatbox Battle, que es el evento más prestigioso de Beatbox, se hace en Europa. Ahora desde el 2017, hay un evento educativo, hay un campamento de Beatbox, donde, tú vas a un lugar y estás 10, 11 días cogiendo clases de Beatbox todo el día. Ese evento, Entonces, ese evento también es en Europa. déjame tomar ese mismo punto. Ricardo Torres, yo soy guitarrista. Me gusta cocinar. Si yo digo, me gusta mucho el beatbox, me gustaría aprenderlo. ¿Se puede hacer tal cosa? ¿El beatbox es una disciplina que se puede aprender o se tiene que tener como que ya un sistema ya en la cabeza o más o menos algo que se haya desarrollado desde chiquito? ¿Cuán posible es hacer beatbox? El beatbox es una destreza como cualquier otra. Cualquier persona puede hacer beatbox, de la misma forma que cualquier persona puede cantar, rapear, tocar el piano, coger una guitarra, cocinar, igual. Nadie nace sabiendo estas cosas. No desarrolla, se practica, claro. La gente tiene sus afinidades, hay personas que pueden tener más sensibilidad o más naturalidad que otras, hay personas que aprenden más rápido que otras, pero hacer beatbox lo puede hacer cualquiera. Claro, dominarlo, llevarlo más allá es una discusión, ¿verdad? Totalmente diferente. Exacto. Pero parte de lo chévere de hacer beatbox es que cualquier persona lo puede hacer. Hay unos, porque todos hacemos sonido, no importa el idioma que hablamos, todo es sonidos codificados. Entonces, también pasa de que como muchos los sonidos básicos del beatbox son sonidos atonales, al elemento de la tonalidad no estar presente, la barra para comenzar es más bajita que en otras cosas. Entonces, aunque la vara para dominarlo puede ser igual de alta o hasta más que otras cosas también. Entonces, yo hablo del beatbox como el piano. Aunque tú no sepas tocar piano, si tú vas y le das a la tecla, va a producir un sonido. Sí. Pero de ahí a dominar el instrumento, pues son otros 20. Pues con el vivo pasa lo mismo. Claro. Entonces, ok. Si en esa misma línea de pensamiento, si alguien te dice yo quiero aprender beatbox, ¿cómo empiezo? ¿Qué tú le dices? Bueno, lo primero que voy a decir es que, mira, me vas a llamar al 787-226-7228 y vamos a y vamos a sentarnos Y a vamos a trabajar. sentarnos a cuadrar. Ahí está. No, mira, una de las cosas que yo recomiendo de una es que comiences a consumir contenido beatboxerístico. Porque primero hay que comenzar a empaparse de qué es lo que hay para Hay que comenzar escuchar. a que esa mente, ¿verdad?, empiece a correr y a idear. También hay otros elementos como la experimentación. Mira, comienza a conocer tu voz, a conocer tu sonoridad, qué sonidos puedes hacer, qué sonidos te gustan más, qué sonidos te gustan menos, qué sonidos se te hacen más fáciles, de los que ya haces, sin entrar en sonidos, ¿verdad?, más técnicos y específicos de la cultura del beatbox. El elemento de colaborar, de juntarte con otra gente que ya lo hace, o que también está en ese proceso, y eso genera, ¿verdad?, un elemento motivante y de colaboración y de conexión con otras personas que te va a impulsar a seguir aprendiendo. Son cositas básicas que uno puede comenzar. Ya hoy por hoy hay muchas personas como yo y otra gente que ofrecen servicios educativos, privados, grupales, que aceleran ese proceso de aprendizaje. Claro. Eso también es algo a considerar. Otra herramienta que está por ahí son los tutoriales de beatbox, 6 sonidos que te gustaría aprender. También puedes como conectarte a YouTube, buscar tutoriales, hay tutoriales en inglés, en español, en chino, en japonés, en cuanto a idioma hay. Eso también es otra cosa otra herramienta que está presente para aquellos de nosotros que deseamos aprender. Y eso es tanto para el principiante como para
como para el avanzado. Yo todavía consumo tutoriales. Así que eso es para todo. Sí, porque la cantidad masiva de sonidos que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, está el sonido que tú puedes imitar y está probablemente el sonido que tú puedes recrear o, ¿sabes? O hacer literalmente algo original y tuyo. Y yo creo que eso mismo me mueve a preguntarte esto. ¿Existen competencias? Me estás diciendo que están habiendo competencias a nivel mundial y que en Puerto Rico desde el 2013 se ha celebrado competencias. Cuando yo voy a una competencia de beatbox, ¿qué cosas se toman en consideración para yo juzgar quién gana o no o quién pierde? ¿Cómo es ese proceso en una competencia? Ya. Hay cuatro factores. Bueno, hay 4 factores que son términos sombría y cada uno tiene como sus diferentes elementos. Tenemos cosas como musicalidad, tecnicalidad, eh, presencia escénica y originalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy de jurado y yo estoy viendo una competencia, cuando estoy viendo un beatboxer, yo estoy buscando qué tan limpio es su ejecución cuando está haciendo beat. Así como pueden haber notas sucias y notas limpias en otros instrumentos, un beatboxer puede hacer sonidos sucios o sonidos limpios. Y eso ganas o pierdes puntos. La capacidad de ejecución sonora del beatboxer, ese elemento es importante. Hay elementos musicales también que se toman en cuenta. Afinación, ritmo, tempo, cadencia, flow, lo que llamamos flow en el mundo del beatbox. ¿Se Qué juzga a sí mismo? tan... ¿Se juzga por puntuación? ¿Se juzga o es algo bien subjetivo? No, no sé, Es a lo boxeo 10-8, 10-9, ¿cómo se? no, hay tablas. Okay. Utilizamos tablas y del 1 al 10, o del 1 al 5, o del 1 al 3, dependiendo de cuál sea la escala que utiliza el evento en cuestión, pues a partir de eso se juzga, ¿verdad?, la batalla. Otra cosa que es importante es qué tan original es el beatboxer, o sea, Eso iba a preguntar. Eso iba a preguntar. qué tan fresco es, Creativo, probablemente. es el estilo y la manera de usar los sonidos del beatboxer en cuestión. Esa parte es importante también, eso es algo que se mira. La teatralidad del beatboxer, la presencia escénica, está tímido, está asustado, está haciendo uso máximo del espacio, está respondiéndole en tiempo real a su Al contrincante. contrincante. Que Esos se toma en elementos están. consideración también eso. Se toma en consideración Sí, el acto sí. físico. Ah, Sí. O sea, ¿eh? si un beatboxer se está comiendo vivo al otro, en cuanto a la presencia, han habido batallas, por ejemplo, donde un beatboxer se queda en una esquinita de la tarima y el otro beatboxer está ahí interactuando con el público, interactuando con su contrincante, utilizando el espacio completo. Perdiste. Así que esos son elementos que se miran y que cuando, claro, hay unos eventos que son más rigurosos que otros porque mientras más alto es el nivel, menos diferencia hay entre un beatboxer y otro. Entonces el trabajo del juez es mucho más complejo en esos momentos porque entonces casi siempre lo que separa las batallas son 2 o 3 pelitos. Okay, te hago una pregunta en esta cuestión de evaluar. Porque estás hablando del flow y yo entiendo lo que quieres decir, obviamente, pero el beat es tiempo y espacio, como lo es en la música normalmente. Cuando vas a evaluar, ustedes usan un metrónomo o simplemente están escuchando si la persona corre el tiempo, no corre el tiempo, si lo hace a propósito, o sea, ¿cómo ustedes están acorde con eso? Si es Eso algo que mismo. lo toman en consideración. Sí, ¿sabes? Yo me siento ahí a escuchar. Igual, lo que pasa es que después de que uno está escuchando y después de varios años en esa,
llega un momento donde uno reconoce de una. Yo, por ejemplo, sabes, si estás mareando el tiempo, si estás corriendo, me voy a dar cuenta de una. Y los puntos de menos van. Si te saliste de tiempo, si lo corriste, si lo mareaste, si te desafinaste, si estás copiándote de otro beatboxer. Eso es un pecado mortal. Es un pecado mortal en una batalla. El beatboxer tiene sus sonidos originales. O sea, yo puedo escuchar a ojos cerrados y decir, ok, este está el beatboxer, obligado tiene que ser. Sí, o sea, sobre todo cuando estás escuchando eso con bastante regularidad, hay unas cosas que uno sabe que son de unos beatboxers en particular, y si lo vas a utilizar, pues tiene que ser de una manera que tú le des tu propio spin, tu propia vuelta, no puede sonar exactamente igual porque vas a perder puntos ante los jueces. Claro, habiendo dicho todo eso, también hay unos elementos subjetivos en el proceso de ser jurado. Hay, como los europeos son los que han dominado hasta muy recientemente la escena del beatbox a nivel internacional, las estéticas musicales y sonoras prevalecientes en Europa son las que predominan en el mundo del beatbox. Entonces, de alguna manera, por mucho tiempo la gente se quejaba de que, mira, si no eras europeo, pues no podías tener eventos, o si no hacías, qué sé yo, drum and bass o dubstep, pues no podías ganar eventos porque eso es lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que la gente está acostumbrada. Así que sí hay un elemento de subjetividad y de gusto que siempre, ¿verdad?, se juega por ahí. Así que, por ejemplo, personas como yo, que venimos con otros estilos y otros beatboxers que vienen con otros elementos más musicales o propuestas armónicas que pueden ser más complejas, o estilos musicales en donde que no sean drum and bass, que no sean dubstep y que sean otras cosas, por ejemplo, más afrocaribeñas, como en el caso mío, pues puede estar en un momento de la historia de la escena del beatbox, estabas en desventaja en los eventos. Después vino un beatboxer en el 2015 que se llama Gene, que es egresado de Berkeley College of Music, un beatboxer músico. Entonces él es la persona que él gana el Grand Beatbox Battle, es el primer beatboxer no europeo en ganar ese evento, y lo hizo con una propuesta armónica más compleja, no era tanto técnico, percusivo, rítmico, y este beatboxer es una figura importante en lo que se llama la musicalización de la escena del beatbox. Okay. Hay tal cosa, ok, mientras pasa el tiempo, obviamente están surgiendo nuevos estilos de música. Estilos como el trap, ¿es algo que se adapta también al beatboxing? Sí, mucho beatboxer le gusta. Sí, te está escuchando, es que estoy un poquito, obviamente te estás dando cuenta que estoy bastante ajeno a la escena. Pero son preguntas que yo sé que probablemente una persona que nos pueda escuchar, que no esté adentrada en este mundo, va a estar preguntándose también, oye, ¿se va a escuchar ese tipo de cosas? Te tengo otra pregunta, porque acabas de mencionar algo, Juan, la musicalización del beatboxing. Ok, entonces, ¿dónde ponemos a, por ejemplo, Bobby McFerrin? ¿Sabes quién es Bobby McFerrin? Claro. Claro. Bobby McFerrin no es un beatboxer. Bobby McFerrin No es un cantante. beatboxer. Bobby McFerrin es un cantante que utiliza percusión corporal y elementos a capela para hacer su música. Pero hace beatboxing también. Pero es un poquito. Pero no que, es. Lo que pasa es que. ¿Sabes por qué no te se digo que dedica no? específicamente a eso, claro, Eso porque es lo él que es jazzista. eso es a lo que voy. Si esa no es, yo no puedo decir que eres un beatboxer si ese no es tu arte principal. Me sigue, no es lo mismo decir un beatboxer que canta versus un cantante que hace beatbox. Okay. Me sigue. Sí, como, está el que toca la batería y está el baterista. Está el que toca la guitarra y está el guitarrista. Está el que hace beatbox y está el beatboxer. No todo reggaetonero, no todo rapero improvisa. Correcto. Entonces el hecho de que tú rapeas no significa que tú vas a ir a una competencia de gallos y vas a ganar una competencia de improvisación.
So, Claro. Este beatboxer que te digo, Jin Shinosaki, está muy influenciado por Bobby McFerrin, pero es porque viene del mundo de la música. Si tú le preguntas a un beatboxer típico por ahí, y tú le preguntas cuáles son sus influencias musicales, muy poca gente diría Bobby McFerrin. Sigue. Tenemos mucho beatboxer que está influenciado por otros beatboxers. Yeah. sí. Y cuando digo musicalización, estoy hablando de además de que Bobby McFerrin no participa del underground del beatbox. Cierto. Ajá. Sí, entonces como no I mean, participa del underground del beatbox, de la escena del beatbox, que son las competencias, las batallas, los campamentos, no tiene presencia en esos eventos, su impacto dentro de esa escena es limitado. Es limitado. Es limitado a aquellos beatboxers un poquito más elevados, con un poco más de educación musical y personas que a lo mejor vienen de otras escenas, personas que tienen un poco más de educación y que están tratando de llevar su arte a fuera de los confines de la escena. Esas personas a lo mejor te podrán de hacer, pero el beatboxer promedio pues no está Entonces, pendiente. te iba a preguntar de Black Rhythm. ¿Qué son los proyectos que está corriendo Black Rhythm actualmente? Pues mira, yo presento como solista, tengo un dúo con la cantante Tanisha López, saluditos Tani, un dúo que se llama Afroacoustics, que de hecho tenemos concierto prontito. Sí. Y ¿qué más? Bueno, ahora mismo a nivel musical, bueno, también participo, aunque estamos un poquito en hiato por el tema de la pandemia, participo con el grupo a capela de la Universidad de Puerto Rico, un grupo que se llama Apasionato, soy boxer de este grupo también, y actualmente me encuentro trabajando en colaboración con el Plan Médico Humana, haciendo presentaciones en centros de envejecientes alrededor de Puerto Rico, con un trío que se llama Tri-Sound también. Así que eso Nice. es lo que, Nice. eso es lo que está pasando conmigo ahora mismo musicalmente. cool. Entonces, ¿cómo, si yo fuese a decir, obviamente el beatbox, obviamente se utiliza la voz, el instrumento que uno lleva consigo. El beatboxing se puede utilizar más allá que solamente la música. ¿Tiene algún aspecto Sí, histórico, cultural, siendo que es un estilo que utiliza la voz como medio? sí, eso es correcto. Porque esa es la cosa. Y eso trae a colación el tema de Michael Winslow. No porque una persona haga sonidos necesariamente hace beatbox. Correcto, sí. Porque a pesar de que estas dos personas comparten una fascinación por el sonido, en este caso, una fascinación por el sonido vocal, los usos que les dan son diferentes. Michael Wilson es un ejemplo de cómo se puede utilizar habilidad sonora para comedia, ya sea comedia regular, stand-up comedy, teatro, videojuegos, por ejemplo, efectos especiales para videojuegos, Foley de una película, Que son efectos para una sonidos, efectos película, por de sonidos. ejemplo, sonido, correcto. Paisajes sonoros, lo que se llama el soundscaping, también se puede utilizar la capacidad sonora de un beatboxer o de una persona que hace sonido, aunque no necesariamente hace beatbox, para crear estos soundscapes también, que son un concepto que a mí me gusta mucho y que poco a poco he ido trabajando y que otros beatboxers han trabajado también. Hay un beatboxer que utiliza su capacidad sonora para crear esculturas visuales. Hay un concepto de la física que se llama el cymatics, Sí. Sí, escuchaba la que, palabra. que viene siendo la manipulación de la Del sonido para materia. hacer algo físico. Yeah. En este caso, vendría siendo la manipulación de la materia a través del sonido. Pues este caballero utiliza, ¿verdad? Cuando él hace sus presentaciones, él tiene estos equipos que producen esculturas visuales sonoras.
Y es una cosa genial porque él es un artista visual también, así que ha sido una manera bien cool de él de reconciliar pues su lado musical y su lado So que hay mucha, el de artista beatboxing se visual. abre a mucha interpretación, no interpretación, sino mucho uso. Yeah, yeah, Eso está nítido. Entonces, correcto. la, ¿cómo encuentras la aceptación del beatboxing fuera de la escena? Ya me explicaste cómo te aceptaron a ti como artista y cuando estabas empezando, pero en estos proyectos como el que estás diciendo de Afroacoustic, la aceptación es algo también similar, es una aceptación como es una impresión, también la gente le está gustando cómo va la cosa. ¿Ves mucho potencial? Sí, 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 a la gente le gusta, le gusta mucho. Y yo no he sido, yo nunca he sido ni un beatboxer ni un artista que se recuesta de la novedad de un producto como espina dorsal de que algo funcione o no funcione. Yo siempre he querido seguir trabajando, seguir creciendo, seguir mejorando y siempre llevarlo más allá, cosa de que las personas siempre se sientan como que están experimentando cosas nuevas cuando están conmigo, cuando me escuchan. Y en el caso de un proyecto como el de Afroacoustics, por ejemplo, la combinación con esta artista, Tanisha López, que es una artista buenísima en lo que hace también, el nivel de detalle, de cariño y de cuidado que le damos a nuestro producto, desde cómo nos vemos, la teatralidad, música original, eh, y las influencias, las fusiones musicales que buscamos hacer, los conceptos que manejamos, el beatbox, el scat, el live looping y todos estos elementos han generado un proyecto que es de calidad y que es novedoso simultáneamente. Y eso es algo pues, que es de mucha bendición, y que son cartas que buscamos utilizar para, ¿verdad? Seguir llevando lo que hacemos. Yo precisamente vi como un espacio, un vacío, ¿verdad? En esa fibra cultural de Puerto Rico, de que no tenemos un artista, no teníamos un artista que estaba tratando de que el beatboxing fuese su arte principal y que lo conocieran principalmente por eso a nivel de Puerto Rico. Sí, sí. Tampoco es todos los días que tú sales a la calle y ves personas que están lupeando en vivo. Eso es otra cosa que no solamente en Puerto Rico, sino en América Latina en general. No es una cosa que se ve mucho por ahí. Y encima de eso, la instrumentación híbrida que utilizamos en los shows. Tanisha, por ejemplo, utiliza el kazoo, que es esta cosita Sí, la flautita que de lo cogen plástico. que se vende en Paris City, y ella toca el kazoo Sí. como si fuese un instrumento de viento, y eso también es impresionante. Así que todo ese alto nivel de novedad y ese alto nivel de calidad artística que traemos a ese proyecto y al proyecto mío como solista, pues son cosas que me han ayudado a crecer y a hacer muchas cosas en relativamente poco tiempo. Súper, hermano. Entonces, ok, como solista en la escena independiente de Puerto Rico, ¿se te ha hecho cuesta arriba conseguir guiso? Porque pues es una propuesta bien diferente, ¿verdad? Porque cuando hablamos, o sea, como tú dices, casi no hay nadie que haga eso. Pues mira, sí, al principio fue bastante difícil porque principalmente porque no tenía suficiente material para suplir la necesidad de, De un guiso. de un guiso de los clientes en potencia, encima de que tampoco hay mucha demanda en el mercado Y- para un beatboxer, un solista del beatbox, claro. a menos que ese beatboxer tenga una serie de herramientas, ¿verdad? Que le permita trabajar solo, que eso también era otra cosa que era un poquito frustrante al principio. Mi falta de bagaje artístico, mi falta de bagaje o de formación musical, falta de destrezas musicales inicialmente, eran cosas que necesitaba trabajar, y fue a través de la colaboración con artistas como Tanisha que uno comienzo
desarrollar una serie de destrezas musicales que necesito y que las puedo utilizar en caso de que presente solo. Y también me permitió unir fuerza con otras personas que ya estaban más experimentados y ya estaban más en la escena y más en la calle que yo. Y esos dos elementos se juntaron y pudimos comenzar a caminar en lo que yo seguía refinando, aprendiendo, desarrollando, abusándome incluso en la parte del negocio. Así que sí, ha sido como un procesito, pero con el paso de los años se ha ido más fácil, se ha ido haciendo más fácil, Sí, claro. y más sencillo. Al principio nadie me llamaba, después la gente me empezó a llamar y ahora pues la gente te llama más, entonces ya, ¿verdad? Después de un par de años. También creo que plataformas como esta, mi capacidad de poder profundizar un poco más sobre lo que es el arte, las posibilidades que tiene, qué está pasando con el beatbox en otros lugares y que la gente lo vea en su grandeza, ¿verdad? En su amplitud de usos, también es algo que ha de alguna manera enamorado a las personas a que me den oportunidades. Eso hay que decirlo Claro. también. Entonces, esta ya es más basada en la música. ¿Cómo tú te sientas a cuadrar tu composición musical de beatbox? A veces, casi siempre empiezo con un llameíto, con una improvisación. A veces tengo como un reloj y digo, bueno, pues voy a improvisar 2 o 3 minutos, a ver qué sale. Tengo otro teléfono que me estoy grabando y lo dejo ahí, a ver qué sale. Eso es una manera. Hay veces que estoy más en ese flow. Eh, Hay otros momentos que digo, ¿sabes qué? Me gusta mucho este tipo de música, este género musical, y me gustaría traerlo de alguna forma a lo que hago yo, a mi estilo. Me gustaría traerlo a lo que es el beatbox. A lo mejor a lo mejor es un género que nadie ha trabajado o muy poca gente ha trabajado desde la esquina del beatbox. Y comienzo entonces a investigar. Ahí Ok. entonces comienzo a leer, comienzo a investigar, pues mira, este estilo musical, en qué consiste, cómo funciona, cuáles son sus características musicales, qué artistas son los que marcan la pauta en este género. Me meto en el celular, voy a Spotify, Ya. empiezo a escuchar y voy como entrando, ¿verdad? En ese universo, ¿verdad? Musical, que eso de cada género es como su Sí, propio su mundo. universo, y un poco voy como para comenzar a sentirlo en el cuerpo y comenzar, por ejemplo, a hacer beatbox mientras escucho una canción de este estilo y comenzarlo a sentir, ¿verdad? Sentir ese afinque Ya. para entonces después ver que entonces que sale de ahí. Eh, También tengo un coach privado, tengo un mentor, una persona con la que también trabajo y nos sentamos en el proceso de composición, una persona que me asiste en ese proceso, un beatboxer que también es muy experimentado y que también me aporta, sobre todo su amplio conocimiento musical, aspectos melódicos, aspectos armónicos, aspectos sonoros y trabajamos semana tras semana también esos procesos de composición. Mencionaste algo ahí que lo habías mencionado ahorita, te quería preguntar. Cuando dice este aspecto armónico, ¿a qué te refieres exactamente? Porque en mi mente, yo escucho aspecto armónico y pienso en la capacidad de de algunas personas, de algunos cantantes, que pueden emitir de varias notas a la vez y hacen un acorde cantando. Cuando tú dices, y a eso, pues para mí es armonía, pero cuando dices armonía en tu mundo, ¿a qué te refieres? Eso mismo, exactamente eso mismo que estaba hablando. Hay sonidos en el beatbox que son polifónicos. Eh, Ajá. y, y estamos hablando de arpegio, estamos hablando de acordes, de cómo puedes coger, digamos, establecer la tonalidad de una canción, si cuántos acordes hay, hacer progresiones de acordes, si los vas a hacer arpegiados, si no los vas a hacer arpegiados, si los vas a hacer polifónicamente o no. En el caso de que sea un tema con una loop station, pues ahí
si vas a hacer armonías a 2 voces, a 3 voces, a 4 voces, todo eso. ¿Se te hace fácil hacer armonía? ¿Lo has hecho? Un poquito, todavía es un aspecto de musicalidad que requiere trabajo, pero por ahí vamos. Estoy mejor que hace 2 años. Cool. Mira, y Black Rhythm tiene mentes en poder competir internacionalmente. Sí, estoy convocado para, pues te explico. Yo soy 2 veces subcampeón nacional de Puerto Rico, 2013 y 2014, campeón nacional de Puerto Rico en el 2016. En el 2017 me convertí en el primer puertorriqueño y el primer caribeño en representar la región en el Campeonato Latinoamericano de Beatbox, donde me coloqué entre las primeras 16 posiciones. Nice. Y en el 2018 me convertí en el primer puertorriqueño en representar al archipiélago en el Campeonato Mundial de Beatbox en Berlín, Alemania. Y en ese evento, pues me posicioné entre las primeras 25 posiciones. El año que viene, en el 2019, se supone que iba a competir en el segundo Campeonato Latinoamericano de Beatbox. Ese evento fue pospuesto para el 2022. En toda probabilidad, vamos a estar allí presentes representando Puerto Rico. Yeah. Nice. Felicitaciones por eso y por poner ABR en alto. Son cosas que gente no ven, y este tipo de foros, Escape Sonoro, existe para esto. Existe para que este tipo de cultura que está surgiendo, porque nos pasa mucho, nos ha pasado hasta con la misma bomba, que a pesar de que es autóctona, la gente no sabe lo suficiente. Entonces existe esta escena que es el beatboxing, que la gente lo da como como vuelvo y repito, como un tipo de hobby, un tipo de fasato, algo que existe, pero nadie se adentra. Pero nadie lo hace. Pero hay personas como tú, y hay personas que están, o sea, personas como tú que están empujando esta escena. Y, mano, es casi el y se siente como una responsabilidad tener que decirlo, hay que darle ojo a esto, hay que prestarle atención a este tipo de foros. Y entonces a mí me encanta escuchar de que hayan tantas cosas sucediendo y yo esté tan ajeno a esto. A mí me apasiona buscarme, me apasiona aprender y escuchar opiniones, escuchar la historia. Entonces, toda esta información que tú has dado en este podcast, para mí ha sido como una llave a un nuevo universo que ahora tengo que entrar y verificar qué me estoy perdiendo. Y yo creo que con esto yo tengo una pregunta que hacerte, que para nosotros siempre la tiramos en un momento inesperado. Para Black Rhythm, ¿qué significa la música? Nada académico. ¿Qué significa la música para ti? Una expresión del ser, un escape, un superpoder. Y una manera de aterrizar, una manera de ordenar el caos que puede ser la existencia humana. Interesante. Sí, súper. Interesante siempre escuchar las contestaciones tan distintas. Y Eso siempre es son así. perspectivas nuevas. Javi. Sí, eso es así. Ya sabemos que tienes estos proyectos corriendo, sabemos que tú vas a competir. El beatboxing, ¿tú entiendes que es algo que se le debe dar una seriedad, en la cultura puertorriqueña que está tan atada a esta música que también sale de Estados Unidos, que es el hip hop? Obviamente aquí en Puerto Rico sabemos que se corrió una vía distinta con el reggaetón y lo que está haciendo el trap ahora mismo. Pero se le debe tomar como importante esto aquí específicamente. Totalmente, totalmente. Es un arte como cualquier otro. Es un arte que requiere de cariño, disciplina, consistencia, creatividad, genialidad. Y es algo que sobre todo rompe esquemas sobre lo que nosotros pensamos que podemos hacer con una voz y con un cuerpo. Y nada más por eso merece Claro. toda nuestra atención. Además de que es una herramienta, así como son las otras disciplinas artísticas, herramientas que pueden ser utilizadas para construir comunidad, para generar oportunidades a niños, jóvenes, adultos que quieren tener ocio, tener recreo, que quieren expresarse
de maneras que no necesariamente son las habituales con las cosas que, ¿verdad?, ya están un poco más establecidas. Cualquier cosa que funcione para desarrollar un sentido estético en las personas es algo que debe ser apoyado. Definitivo. ¿Escucharemos algún álbum de Black Rhythm en un futuro? ¿Algún tipo de Sí, proyecto sí, sí, musical? sí, hay uno, de hecho ya yo estoy en las plataformas de streaming como Black Rhythm, Nítido. y ya pues tenemos un sencillo en la calle que se llama Así lo hacemos, y ya pues vienen otros más por ahí que ya lo hice, falta sacarlos a la calle. Y también de igual manera como el proyecto Afrocuti estamos en proceso de trabajar lo que va a ser nuestro EP, así que también nos encontramos trabajando ese proyecto, así que por ahí vienen Súper. cositas. Mano, creo que ha sido el episodio donde Ricky y yo nos hemos quedado más callados que nunca. Sí. Porque toda la información que ha salido del man ha sido estupenda, mano. De verdad te agradezco que hayas tomado el tiempo y hayas dicho que sí para este ratito y hablar un poco de música. De verdad agradecido, Edgar, por tu tiempo. De verdad que sí. Seguro que sí, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por el espacio y bueno, que viva el arte. Así es, Así así es. es. Pues Ricky, ¿algo más antes de irnos? ¿Algo que tengas que decir? Preguntar. Mira, aquella persona que ha llegado hasta este punto, siempre tenemos que decirlo, no podemos irnos. Usted es una campeona o un campeón. Gracias por la oportunidad de escucharnos, por darnos la oportunidad de estar en sus oídos, en sus radios, en su teléfono. Eh, Siga con nosotros, que vamos a seguir teniendo contenido. Black Rhythm, gracias de corazón, gracias por ese tiempo que nos diste, esta clase de historia que nos diste. Y te deseamos lo mejor en todos tus futuros proyectos. Esperamos seguir viéndote representando, ¿verdad? No solamente el beatboxing también, y también a la isla. Así que gracias de nuevo. Esperamos vernos pronto. Y nada más, Javi. Pues Ahí con esto vamos. se acaba el episodio de esta noche. Que pasen buenas noches, buenos días. Gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Instagram, ya ustedes saben. La página de internet importante es capesonoropodcast.com, donde nos pueden apoyar por ahí comprando una t-shirt, un mug o donando si desean hacerlo. Si no, pues no importa. Escuchen los episodios y con eso nos basta. Que pasen buenas noches. Diga. No, que sigan a Black Rhythm, obviamente. Seguro. Ha estado puesta la página de él, entonces síganlo en todas las plataformas. Vamos a seguir apoyando y empujando esto. Eso es así. Con esto, que pasen buenas noches, buenos días, se cuidan, chao. Suave.